Como les venimos anunciando desde primera hora de la mañana, hoy con Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, aunque hoy viene a la radio con el recién estrenado cargo de presidente de su partido, del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Señor Azcón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Felicidades, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Ha ido el fin de semana justo como tenía que ir, ¿no, señor Azcón? Bueno, ha ido bien y sobre todo yo estoy muy agradecido, es decir, porque al final que la gente de tu partido, que tus compañeros de partido, los militantes, los compromisarios de un congreso confíen en ti y lo hagan de una forma tan mayoritaria con el resultado que tuvimos ayer, pues lo primero que tienes que hacer es sentirte muy agradecido a mis compañeros de partido, muy agradecido a la dirección general y también muy agradecido a quien me ha dado el relevo dentro del partido, a Luis María Beamonte. También muy agradecido a la gente que antes que yo ha estado trabajando para que el Partido Popular sea el gran partido de esta tierra. No sé si tengo que presentarle ya como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, después de que ayer Pablo Casado dijera que usted va a ser el próximo presidente de la comunidad. No, yo creo que eso ha sido creo que ha habido unos cuantos a los que les han podido las ganas, ¿no? Lo que dice ayer Pablo Casado es que vamos a darle la vuelta a esta comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma va a volver a ser gobernada por el Partido Popular conmigo de presidente del Partido Popular de Aragón. El día que llegue y el día que tengamos que tomar la decisión de quién encabeza esa lista, pues la tomaremos con absoluta normalidad. Pero esa decisión hoy no está tomada. Lo que dice ayer Pablo Casado es que es verdad que en Aragón queremos que se produzca un cambio, queremos que hay un modelo que está agotado y que es necesario que ese recambio pase por el liderazgo del Partido Popular. Y yo creo sinceramente que eso se va a producir, y creo que eso se va a producir siendo yo presidente del Partido Popular de Aragón. Es decir, que ayer Pablo Casado usted interpreta que no dijo en ningún momento que vaya a ser usted el próximo presidente. No, yo estoy hablando con Pablo Casado, como se puede imaginar, cuando acabó el congreso, y lo hablamos en tono de broma, ¿no? Dije, oye, Pablo, dice, hombre, no, yo quería decir que eras el presidente del Partido Popular de Aragón. Digo, bueno, pues ya verás, nos va a costar tener que explicarlo en los próximos días. Es una decisión que no está tomada, y fundamentalmente no está tomada por una sencilla razón, porque yo estoy encantado siendo el alcalde de Zaragoza. A mí me apasiona ser alcalde de Zaragoza. Y otra cosa es que al final los representantes institucionales, todos los representantes institucionales, luego tenemos también responsabilidades en nuestros partidos. Y es verdad que hay muchas ocasiones en las que es normal que el presidente de una comunidad autónoma, el presidente del partido en esa comunidad, pueda luego ser presidente o el candidato a la presidencia de la comunidad. Pero también hay ejemplos que no. Léase hasta hace muy pocos días lo que ha venido pasando en Andalucía con el alcalde de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión que está por tomar. Yo ahora tengo una responsabilidad institucional que me apasiona, que es el alcalde de Zaragoza, que me enorgullece especialmente, y es verdad que voy a tener una responsabilidad dentro del partido en el ámbito de la comunidad autónoma, pero hay decisiones que todavía están por tomar. ¿Es una decisión o será una decisión suya? ¿Será una decisión de partido? ¿Cómo se va a tomar esta decisión cuando se tome? Pues como se toman estas decisiones entre todos. Es decir, es una decisión en la que es evidente que siendo el presidente del partido, mi voz será una voz muy escuchada, pero es evidente también que hablaré con el presidente nacional de mi partido para que al final quien sea candidato al gobierno de Aragón en las elecciones de mayo del 2023 sea el candidato que más posibilidades tenga de darle la vuelta a esta comunidad autónoma. Es decir, este congreso tenía varios objetivos, pero hay un objetivo final que es muy importante, y es hacer que la realidad política que ya salió en mayo del 2019, una realidad política que debía haber hecho que hubiera un gobierno de centro derecha en esta comunidad, en el 2023 se convierta en realidad. Porque nos olvidamos con facilidad de que en el 2019 podía haber habido un gobierno ideológicamente de centro derecha si no fuera porque el partido aragonés, que se decía de centro derecha, hubiera apoyado a la izquierda y a la extrema izquierda. Ese resultado del 2019 que podía haber sido y no fue porque el PAR decidió que gobernaba mejor con Podemos, con Izquierda Unida y con el Partido Socialista, es la aspiración que tenemos de poder reeditarlo en el 2023 y que haya una alternativa seria, sólida, liderada por el Partido Popular. Por cerrar este capítulo, señor Azcón, ¿cuál es el plazo que se dan para decidir y para comunicarlo? Más que nada por no preguntarle cada vez que venga a la radio. Bueno, me vais a preguntar igual, o sea, decir que no sé si os va Aragón y su candidato se decidirá exactamente igual que se decide en otras comunidades autónomas, igual que se ha decidido siempre.
yo creo que unos pocos meses antes de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, decidiremos los candidatos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Y en Aragón se decidirá el candidato, pues exactamente igual que lo decidiremos en Galicia, en Castilla-La Mancha o en Valencia. Es decir, que tendremos que esperar casi seguro hasta el otoño del año que viene, probablemente. Pues puede ser que por ahí. Otoño del año que viene. Pero porque no lo sé, créeme. Sí. Es decir, que ese calendario es un calendario que tampoco está todavía fijado. Es decir, que pero no os preocupéis, que os enteraréis. En fin, ahora sí. ¿Usted qué Partido Popular quiere en esta comunidad autónoma? Pues yo quiero un Partido Popular renovado, que es lo que hemos hecho en este Congreso. Pero sobre todo quiero un Partido Popular ganador. Yo creo que el Partido Popular tiene vocación mayoritaria y tiene vocación de darle la vuelta a lo que está ocurriendo en esta tierra. Yo quiero que haya un gobierno serio, un gobierno que no discuta entre ellos y que tenga los criterios para hacer avanzar a Aragón de una forma nítida y clara. Yo creo que lo que estamos haciendo en gran parte en el Ayuntamiento de Zaragoza creo que es lo que podemos hacer en el gobierno de Aragón. Y para eso es muy importante que el Partido Popular lidere esa gran mayoría de centro-derecha que tiene que venir en las elecciones de mayo del 2023. ¿Qué tenemos que esperar del perfil de Jorge Azcón? Se lo pregunto porque, en fin, usted tiene el suyo y es el suyo, evidentemente, pero no sé si se identifica más con perfiles de liderazgo como el de Feijóo, como el de Ayuso. ¿Con qué perfil le gusta más? No, a mí me gusta el mío, sin duda. Yo tengo gran respeto por todos los presidentes autonómicos, por todos absolutamente, por todos los presidentes de mi partido, pero yo tengo mi propio perfil, el perfil de Jorge Azcón, que con todo el respeto y todo el cariño a los demás es el perfil del alcalde de Zaragoza, porque en este país parece que las presidencias de comunidades autónomas sean mucho más que las alcaldías, y las alcaldías son tremendamente importantes. Son tremendamente importantes porque no hay nada en política más cercano de los problemas de los ciudadanos que un alcalde. Da igual que sea de una gran ciudad que sea de un pueblo pequeño. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en reivindicar las figuras de los alcaldes. Hay otros países, por ejemplo en Francia, donde los alcaldes tienen muchísima más importancia que tienen los presidentes de comunidad autónoma. Reitero, desde el máximo respeto a los presidentes de comunidad autónoma de mi partido y al de los otros partidos. Pero yo creo que esa figura del alcalde que está en la calle, que está al pie de los problemas, es una figura que me gusta especialmente. Es una figura que llevo un tiempo ya trabajando y que creo sinceramente que aporta especialmente a la política. Bueno, ahora van a convivir en su persona la mirada desde lo municipal, como alcalde de Zaragoza, precisamente, que decía usted, con la mirada a toda la comunidad, ¿no? Como presidente del partido a nivel autonómico. Hasta ahora, digamos que la relación con el gobierno de Aragón, no digo que haya sido sencilla, ni mucho menos, que seguro que ha sido muy compleja, pero sí han transmitido siempre que era muy respetuosa. Incluso llegaron a decir ustedes, tanto usted como el presidente aragonés Javier Lambán hace unas semanas, que en fin, histórica, ¿no? En cuanto a frutos. ¿Esto se acaba o esto puede continuar, señor Azcón? No, yo tengo intención de que esto continúe. Es decir, es verdad que he visto más nervioso al presidente Lambán con mi elección como presidente regional del Partido Popular. Sí, porque me ha extrañado, ¿no? Es decir, que ahora el presidente Lambán se ponga a hacer oposición al Ayuntamiento de Zaragoza. Ya no lo entendí cuando el Partido Socialista centró su congreso exclusivamente en hablar del alcalde de Zaragoza, antes incluso de que yo tomara posesión. Igual que no lo he entendido este fin de semana, antes de que el Partido Popular celebrara su congreso. Y en la clausura del Congreso del señor Quero, a lo que se ha dedicado el presidente de Aragón es hacer oposición al Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que el presidente de Aragón tiene que dedicarse a gobernar. El presidente de Aragón tiene que dedicarse a ser presidente de Aragón, a ser presidente de todos los aragoneses. Porque yo tengo intención de seguir dedicándome a ser alcalde de Zaragoza. Toda la filosofía, la idea que yo he venido trasladando durante estos años es que lo más importante que tenemos que hacer los políticos es resolver los problemas de los ciudadanos, no creárselos. Y para mí hay algo que es mucho más importante todavía que ser un cargo en mi partido, que es ser alcalde de Zaragoza. Y como alcalde de Zaragoza tengo que velar por los intereses de todos los zaragozanos. Exactamente igual que tiene que hacer el señor Lambán en la presidencia de la comunidad autónoma. Olvidarse de que es el secretario general del Partido Socialista y seguir entendiéndonos en lo que tenemos que entenderlos. Algo de lo que no me ha gustado es que he visto al señor Lambán
más nervioso, más inquieto, porque haya habido este cambio en el Partido Popular. Tenemos que seguir pensando en llegar a acuerdos. No me gusta que el presidente de la comunidad autónoma crea que su nuevo papel es hacer oposición al Ayuntamiento de Zaragoza, porque el alcalde ahora es el presidente del Partido Popular. Si va por ese camino, creo sinceramente que se equivoca. ¿A usted le preocupa las dificultades que puede entrañar llegar al Palacio de la Aljafería desde la Plaza del Pilar, es decir, como alcalde de Zaragoza? No, bueno, es que lo he dicho en más de una ocasión. Es decir, no ha llegado el momento de cruzar ese río. Es decir, yo creo que lo que... No, puede que esté rondando su cabeza esa idea, no lo sé. Pero créame, yo lo que hoy tengo claro es que soy el alcalde de Zaragoza. Y creo que darle la vuelta a 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza es un reto. Nos quedan muchísimas cosas por hacer. Zaragoza sigue siendo la ciudad más endeudada de España. Hemos reducido muchísimo la deuda. Le estamos dando la vuelta a muchísimos de los servicios públicos que no se prestaban con la calidad necesaria. Estamos atrayendo empresas, reduciendo los impuestos. Eso que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero que también lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Calatayud, en el Ayuntamiento de Barbastro, en el de Teruel, en el de Fraga y en otros muchos y muchos ayuntamientos de Aragón, donde gobierna el Partido Popular, creo que es lo que tenemos que hacer en la comunidad autónoma. Es más, ayer conocía un estudio que me parecía que es interesantísimo sobre lo que está pasando en las distintas comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Hay 5 comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular y ese estudio decía que en esas 5 comunidades autónomas, con el modelo de bajada de impuestos, la recaudación fiscal que tienen esas comunidades autónomas es mayor. Pero no solamente es mayor, sino que en los últimos datos de empleo lo que decían es que casi el 50% del empleo que se ha creado en este país se han creado en esas 5 comunidades autónomas. Ese es el modelo en el que tenemos que fijarnos. Un modelo que está dando resultados allí donde gobierna el Partido Popular, donde históricamente ha gobernado el Partido Popular, como puede ser Galicia, o donde llevamos muy poco tiempo gobernando, como es Andalucía. Es evidente que el Partido Socialista propone fórmulas económicas distintas a las que propone el Partido Popular. Pero lo que también es evidente es que donde se aplican las fórmulas del Partido Popular, el éxito y el resultado lo acaban viendo los ciudadanos. Pagan menos impuesto, mejoran los servicios públicos que reciben y aumenta la calidad de vida, que en definitiva es el objetivo final. Oiga, señor Azcón, aprovecho y le pregunto. Ayer llamó la atención también unas palabras de Pablo Casado, que hablaba de un pacto nacional del agua con infraestructuras en las cuencas con excedentes y deficitarias. ¿De qué estaba hablando Pablo Casado exactamente? ¿Está hablando de un trasvase del Ebro o de qué estaba hablando exactamente? No, a mí lo que me llama la atención es que eso es la nota de prensa que sacó el Partido Socialista al final del Congreso, ¿no? Bueno, es el sonido de Pablo Casado, ¿eh? Si quiere lo podemos escuchar. Y la nota de prensa que sacó el Partido Socialista al final del Congreso, porque Pablo Casado lo que dijo exactamente es que es necesario un pacto nacional del agua. Y dijo: no es necesario reeditar los debates de hace 20 años. Es cierto, eso también lo dijo. Porque aquí el primero que ha sacado adelante un trasvase, si no recuerdo mal, fue el Partido Socialista. El primero que propuso un trasvase en España fue el Partido Socialista. Es más, el último que ha propuesto un trasvase ha sido el Partido Socialista. Es que la memoria es muy frágil. Es decir, aquí el último partido político que ha hablado de trasvase ha sido el Partido Socialista en el año 2008. No nos acordamos, pero en el año 2008 propusieron un trasvase de 400 hectómetros cúbicos a Barcelona. Se pusieron de acuerdo Marcelino Iglesias, Zapatero y Maragall para hacer ese traspase. Lambán, por cierto, votó a favor de ese trasvase cuando era presidente de la Diputación Provincial. Entonces yo creo que no tenemos que confundirnos con los problemas reales que hoy tiene el Ebro. El problema más importante que hoy tiene nuestro río, que es un problema que afecta a toda nuestra comunidad, es que ahora se está aprobando el Plan Nacional de Cuenca. Un Plan Nacional de la Cuenca del Ebro que reduce en 30 embalses los que estaban previstos en el Pacto del Agua. Un Plan Nacional de la Cuenca del Ebro que reduce en 150.000 las hectáreas de regadío que estaban previstas. Y el Partido Socialista no dice nada. Y el señor Lambán no dice nada de esto. La realidad es que este Plan Nacional de la Cuenca del Ebro tiene de plazo para hacer alegaciones hasta el día 22 de diciembre. Y la pregunta a la que tiene que responder el Partido Socialista en Aragón es si el gobierno de Aragón va a hacer alegaciones para que esos 30 embalses no se caigan y para que se puedan recuperar esas 150.000 hectáreas de regadío, que es lo que necesitan los agricultores en esta tierra. Por lo tanto,
yo no voy a dejar engañarme. Es decir, el agua es algo muy importante. Acabamos de vivir una riada como la que hemos vivido, y a mí, no le voy a engañar, me ha llamado especialmente la atención oír al presidente Lambán que es necesario limpiar el río Ebro, y decir que es necesario un plan de 80 millones de euros para hacer la limpieza del río Ebro y evitar riadas, o evitar las afecciones tan importantes como riadas las que acabamos de tener. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que los presupuestos generales del Estado que vota el Partido Socialista tienen 0 euros para limpieza del río. 0 euros. Ni una sola partida económica tiene el plan general presupuestario que acaba de aprobar Pedro Sánchez con los votos de los diputados socialistas. Ni una sola partida. Nos dicen una cosa, pero la realidad es que hacen otra muy distinta. En cualquier caso, y volviendo al origen de la pregunta, entonces, a lo que se refería Pablo Casado ayer es a la necesidad de más embalses y de más regadío. A lo que se refería Pablo Casado, que exactamente dijo, es a la necesidad de hacer infraestructuras, a la necesidad de que se cumpla realmente el Pacto del Agua. Es más, no solamente dijo aquello de que hay que olvidar o que no se trata de reeditar debates de hace 20 años, dijo: hay que aprovechar la llegada de fondos europeos. Ahora que vienen fondos europeos y que tenemos la posibilidad de poder invertir en infraestructuras de este momento, lo lógico sería que ese dinero se aprovechara para hacer una parte muy importante del trabajo que nos está haciendo. Y yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. Oiga, tenemos el miércoles conferencia de presidente, reunión de todos los líderes de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En principio no se prevén medidas drásticas. No sé usted cómo valora ahora mismo la situación y qué cree que es lo que habría que hacer ahora que estamos a las puertas de la Navidad. Pues yo lo que creo que habría que hacer es poner orden. Y poner orden se hace con una ley que regule la situación actual. Yo creo que es un despropósito lo que está pasando en este país con la pandemia desde hace meses, ¿no? Es un despropósito lo que hemos visto en Aragón. Es un despropósito. Yo creo que Aragón es la comunidad autónoma en las que más medidas se han tumbado por parte del Tribunal Superior de Justicia. No hay otra comunidad autónoma en la que los jueces hayan tenido que tumbar tantas medidas como ha tomado el gobierno de Aragón. Debería haber mayor coordinación. Pero es que además a nivel nacional hay algo que ocurre y que es inexplicable. Y es que seguro que os ha llegado el chiste ese de en la selectividad, ¿no? Ahora se llama de otra forma. Dice que cuáles son las medidas que se aprobaron en la pandemia del año 2000. Se han ido a pillar. Es imposible. Son 17 comunidades autónomas las que están tomando medidas y cada uno toma medidas distintas. Es imposible saber cuáles son las medidas de restricción que hay, porque no solamente cambian mes tras mes, sino que cambian comunidad autónoma tras comunidad autónoma. Y eso tiene una razón fundamental, y es que no se aprueba una ley de pandemias. Una ley en la que el Partido Popular hace año y medio tendió la mano al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y no hemos conseguido aprobar una ley de pandemias para que se puedan tomar las mismas medidas en todas las comunidades autónomas y la gente sepa efectivamente a qué atenerse. No es de recibo que al final la gente no sepa si tiene que tener el pasaporte COVID para entrar en una discoteca o si lo necesita para entrar en un restaurante. No se están haciendo las cosas bien, y es evidente que yo creo que esa conferencia de presidentes que se plantea para el miércoles, sinceramente, tiene mucho más que ver con la necesidad de que el presidente del gobierno cogiera el Falcon para irse al Congreso del Partido Socialista a Barcelona, cada vez que inventa una excusa nueva para coger el Falcon. Es decir, en Galicia fue visitar una empresa, ayer fue dar una rueda de prensa para no decir nada, porque el objetivo era ir al Congreso del Partido de los Socialistas Catalanes en Barcelona y volver a cogerse el Falcon, volver a cogerse el avión pagado por todos. Ni se están haciendo bien las cosas con la pandemia, ni se están haciendo las cosas bien en Moncloa. De todos modos, evidentemente la ley de pandemias no llega a tiempo para el miércoles ni para la Navidad. Bueno, pero es que esa es momento de restricciones. Es que esa es otra de las cosas que es incomprensible. Porque que la Navidad llegaba, eso lo sabíamos todos, ¿no? O sea, decir que el 24 de diciembre es Navidad, que el 31 de diciembre es fin de año, eso me imagino que no ha surgido de repente. Se podía haber hecho una cierta previsión de lo que estaba ocurriendo. Yo soy partidario de que confiemos en la gente. Yo soy partidario de que sigamos aumentando la vacunación. Y creo sinceramente que todos tenemos que tener una responsabilidad y ser conscientes del momento actual.
pero no parece ser que el propio gobierno haya avanzado, que hay que tomar restricciones, y yo en eso siempre he sido bastante respetuoso. Sinceramente creo que los problemas de origen que tenemos son que no hay una coordinación seria, que no existe una ley de pandemias y que por lo tanto está todo manga por hombro. En fin, me quedo sin tiempo, lo invitamos otro día como alcalde de Zaragoza para repasar la situación de la ciudad. Ya sabéis que estaré encantado de venir como siempre. Que también hay muchos asuntos interesantes. Jorge Azcón, lo dicho, felicidades y gracias por estar el día después aquí en la Radio Autonómica. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.